¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántos momentos de tu vida han sido consumidos por preocupaciones que jamás se resolvieron, discusiones que dejaron cicatrices invisibles, resentimientos que arrastraste por años y noches interminables, sin poder conciliar el sueño? Es impresionante cómo una sola frase dicha en un mal momento puede arrebatarte la paz durante días enteros, incluso semanas. Y todo esto ocurre mientras la vida avanza sin detenerse. Lo más duro de aceptar es que no siempre es el cuerpo el que necesita sanidad. A veces, lo que más necesitamos no es otro medicamento, ni una nueva rutina, ni una pastilla milagrosa, sino un descanso real, profundo, que no se consigue con una siesta ni con vacaciones, sino con algo mucho más poderoso: descanso para el alma. Y tristemente, hay quienes llegan a los últimos años de su existencia sin haber saboreado jamás esa paz verdadera que Dios tiene reservada para los que le buscan con sinceridad. Pero hoy quiero abrirte una puerta, una que, si decides cruzar, podría cambiarlo absolutamente todo. Imagínate viviendo con una paz que no se rompe, que no se desgasta con el tiempo, una paz tan sólida que ni las críticas más crueles, ni las traiciones más dolorosas, ni los conflictos familiares más tensos, ni siquiera la amenaza de la muerte podrían arrebatártela. Esa paz existe, y es tan profunda que no se puede explicar con palabras humanas. Filipenses capítulo 4, versículo 7 la describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es así, inexplicable, pero real. No es algo que se obtiene con la edad, ni se alcanza acumulando experiencias. No es una fórmula que puedas estudiar, ni una habilidad que puedas desarrollar. Es un regalo divino, ofrecido por el Espíritu Santo, pero solo a aquellos que deciden entregarse por completo a Cristo. Mientras allá afuera el mundo se consume en ansiedad, frustración y rabia, tú puedes caminar sereno, sin endurecer tu corazón, sino porque lo has confiado a aquel que venció al mundo. Y precisamente hoy quiero hablarte sobre cómo vivir sin ser esclavo del enojo. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque tú serás completamente transformado desde adentro. La ira, la molestia, la impaciencia dejarán de tener poder sobre ti. No estamos hablando de simples consejos para ser más tranquilo. Esto no es filosofía barata ni psicología positiva. Es el poder real de una vida nueva en Cristo. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esta es la paz que quiero que abraces hoy. Pero para recibirla, primero necesitas entender qué estás enfrentando. Y por eso, número 1, la naturaleza destructiva de la ira. La ira no es solo un arrebato emocional. Es una de las herramientas más peligrosas que el enemigo utiliza para destruirnos desde dentro. Nos hace daño a nosotros mismos, pero también hiere profundamente a las personas que más amamos. Nos roba la claridad mental, nos lleva a decir cosas que jamás hubiéramos dicho en calma y nos empuja a tomar decisiones que después lamentamos con dolor. Proverbios capítulo 29, versículo 11 dice: El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la domina al final. Cuando permitimos que la ira tome el timón de nuestras decisiones, dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo y nos convertimos en prisioneros de nuestras emociones. No se trata de fortaleza. Al contrario, la ira es una señal de debilidad espiritual. Es una prueba de que hemos soltado la mano de Dios y estamos actuando por impulso, por carne, por orgullo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros. Piénsalo como un incendio. Todo empieza con una chispa, una palabra mal entendida, un gesto ofensivo, una injusticia real o imaginada. Si permites que esa chispa se alimente con pensamientos negativos, pronto se transforma en un fuego incontrolable. Y ese fuego no solo quema tu paz, sino también tus relaciones más valiosas y tu salud. La carta de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, nos advierte con claridad: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. La ira no arregla nada, solo complica todo. La ciencia lo confirma. Eleva la presión arterial, debilita el sistema inmune, daña el corazón. Pero más allá del cuerpo, contamina el alma, envenena nuestra manera de pensar, endurece el corazón y nos separa del propósito de Dios. Porque, escúchame bien, no son las circunstancias las que nos derriban, sino la forma en que respondemos a ellas. Si alguien te ofende, no es la ofensa en sí lo que te daña, sino la importancia que tú le das. Jesús fue claro en Mateo capítulo 5, versículo 44.
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Y esto no es una postura estoica, es una orden celestial. Solo puede cumplirse si Cristo vive en ti, si le has rendido tu corazón por completo. Cuando nos dejamos llevar por la ira, perdemos el control. Gritamos, herimos con palabras afiladas, a veces actuamos de forma impulsiva, y cuando el enojo se disipa, lo que queda es el daño. Vínculos rotos, relaciones destruidas, heridas que tardan años en sanar. Todo por no haber pausado, por no haber entregado ese momento al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 26 nos exhorta: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sentir enojo no es el problema. El pecado ocurre cuando permitimos que esa emoción nos domine, cuando optamos por la venganza en vez de la reconciliación, cuando dejamos que el rencor eche raíces en nuestro corazón. Y aquí viene lo más importante: no podemos vencer la ira con fuerza de voluntad. La victoria viene solo por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. No es cuestión de autocontrol humano, es rendición total a Jesús. Cuando su palabra vive en ti, cuando oras, cuando obedeces, los frutos del Espíritu, paciencia, mansedumbre, dominio propio, comienzan a brotar en tu vida, como lo declara Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. La ira es una trampa. Es un gigante silencioso que ha robado bendiciones a muchos, incluso a los más grandes. Mira a Moisés. Un solo acto de enojo, golpear la roca en lugar de hablarle como Dios había dicho, le impidió entrar en la tierra prometida. No permitas que esa emoción momentánea destruya lo que Dios quiere construir en ti. Cristo ya venció, y en Él tú también puedes vencer. Y aquí viene una verdad que cambia todo. No estás solo. Dios no te deja luchar con tus fuerzas. El Espíritu Santo fue enviado para ayudarte, para darte poder sobre las pasiones de la carne. La próxima vez que sientas la ira tocando tu corazón, detente, respira, ora, pregunta: ¿esta reacción honra a Dios o me aleja de Él? Santiago lo dijo sin rodeos: la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Tu paz no depende de un mundo ideal, depende de saber quién habita dentro de ti. La verdadera paz brilla cuando el caos reina, y tú permaneces firme, con el corazón rendido a Dios. Y número 2, muchas de nuestras emociones negativas nacen de expectativas no cumplidas. Pero ¿de dónde vienen esas expectativas? Muchas veces no de Dios, sino de nosotros mismos. Jesús nunca prometió una vida sin tropiezos. Al contrario, en Juan capítulo 16, versículo 33 nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La tristeza, la frustración, el resentimiento aparecen cuando creemos que todo debería salir según nuestro plan. Pensamos: merezco esto, esto no debería haber pasado. Y cuando la realidad no coincide con nuestras ideas, nos desilusionamos y hasta sentimos que Dios nos ha fallado. Pero en realidad lo que ha fallado fue nuestra confianza, puesta en nuestros propios deseos, no en su voluntad. Mira a José, el hijo de Jacob, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, y sin embargo nunca lo vemos reclamando por lo que merecía. Él confió, y años después pudo decirles a quienes lo hirieron: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Esa es la paz verdadera, no la que depende de que todo salga bien, sino la que nace cuando sabes que, aunque todo parezca estar mal, Dios sigue teniendo el control. Él eligió un camino distinto. No permitió que la amargura se instalara en su corazón. No reclamó explicaciones ni exigió justicia inmediata. Simplemente aceptó, con una fe que muchos no comprenden, que los pensamientos de Dios van mucho más allá de lo que nuestra mente puede abarcar. Mientras nosotros nos frustramos porque alguien nos decepcionó, porque no recibimos el reconocimiento que merecíamos, porque la vida no siguió el guión que escribimos, Él descansó. ¿Y tú? ¿De verdad crees que Jesús prometió una vida cómoda sin desilusiones ni pruebas? No se trata de rendirse ni de dejar de soñar. Se trata de confiar, de verdad, de entender que si una puerta no se abre, quizás fue Dios mismo quien decidió cerrarla. Que si algo no sucede como queríamos, no es porque Dios se olvidó de nosotros, sino porque está obrando desde una perspectiva eterna que aún no podemos ver. Él, y solo Él, tiene la autoridad de cerrar caminos que no convienen y abrir puertas que jamás imaginamos.
Y cuando dejamos de exigirle al mundo que se acomode a nuestros planes y empezamos a buscar la voluntad del Señor como nuestro mayor tesoro, entonces sí, ahí comienza la verdadera libertad. ¿Sabes lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28? Que para los que aman a Dios, todo, absolutamente todo, coopera para su bien. Sí, incluso esas decepciones que te rompieron el alma, incluso esos silencios que parecían abandonos. Aceptar no es resignarse, es rendirse con confianza, es decirle al Creador: no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que me amas y que tu plan es perfecto. La paz que sobrepasa todo entendimiento no viene de un mundo que cumple nuestros caprichos, sino de un corazón que se inclina con humildad ante los planes eternos del Altísimo. Ahora bien, hablemos de la ira, esa emoción tan humana, tan ardiente, tan traicionera. ¿De dónde nace realmente? No de las palabras del otro, ni de sus actitudes, sino de un orgullo no crucificado. Cuando alguien nos ignora, nos falta al respeto o no reconoce lo que hicimos, ¿qué se enciende dentro de nosotros? El ego. Esa parte de nosotros que aún no ha sido rendida al Espíritu. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros. Pero mira lo que nos enseña Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por rivalidad ni por orgullo. Más bien, con humildad, valoren a los demás como superiores a ustedes mismos. Qué diferente sería el mundo si realmente viviéramos así. La ira no es una reacción automática, es una decisión que se alimenta del relato que construimos en nuestra mente. Un relato donde siempre somos víctimas, donde el otro es enemigo y donde nuestro yo debe ser defendido a toda costa. Pero si de verdad hemos sido crucificados con Cristo, si ya no vivimos nosotros sino Él en nosotros, entonces no necesitamos proteger nuestra imagen. Jesús fue escupido, golpeado, humillado y no respondió con ira. Guardó silencio. ¿Por qué? Porque su identidad no dependía de lo que dijeran o hicieran los hombres. Y si tú sabes quién eres en Cristo, tampoco te afectará lo que el mundo piense de ti. ¿Te han tratado mal? ¿Te han herido con palabras duras? Recuerda lo que dice Proverbios 15, versículo 1. La respuesta suave calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. No reacciones como el mundo espera. Reacciona como Cristo. Quizás esa persona que te gritó está viviendo su propia tormenta. Tal vez sus palabras nacieron de un dolor profundo que tú no conoces. Muchísimas veces, lo que los demás hacen no tiene nada que ver contigo, pero nuestro orgullo herido nos susurra lo contrario. Te humilló, te despreció, te faltó el respeto. Y así nos convertimos en el centro de todo. Pero, ¿qué pasaría si soltáramos ese papel protagónico? Si en vez de buscar venganza, decidiéramos cargar también las cargas del otro. Solo entonces podríamos soltar la ira y vivir realmente libres. Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 18, nos lanza un desafío impresionante. En lo que dependa de ustedes, vivan en paz con todos, porque cuando alguien te insulta, ese insulto no tiene poder, hasta que tú se lo das. Tú decides si lo dejas entrar a tu corazón. Tú decides si lo conviertes en una herida o lo entregas al Señor. Puedes mirar al agresor como lo hizo Jesús, desde la cruz, y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. El ego, sin embargo, siempre quiere la última palabra. Grita dentro de ti, te exige que te defiendas, que no permitas que te pasen por encima. Y ahí, justamente ahí, caemos. Pero Cristo nos llama a un nivel más alto. Él nos dijo, en Mateo 5, versículo 39, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Este no es un llamado a ser débiles, sino a mostrar una fuerza espiritual que el mundo no entiende. Piensa en ese momento en el tráfico. Alguien te cierra el paso. Tu ego reacciona. No permitas que te falten el respeto. Pero el Espíritu Santo susurra. Ora por él. Tal vez está atravesando algo muy duro. Y tú puedes elegir no tomarlo como algo personal. Puedes rendir esa emoción y conservar tu paz. Lo mismo aplica en tu casa, en tu trabajo, en cada conversación difícil. No es el hecho lo que enciende tu ira, es la narrativa interna que construyes. El enemigo sabe cómo manipular tus inseguridades para que explotes. Pero si recuerdas que tu valor proviene del cielo, no de las personas, entonces podrás resistir. Jesús fue despreciado, burlado, rechazado. Y en medio de ese dolor, su silencio irradiaba majestad. Porque responder con ira nos asemeja al mundo.
pero responder con mansedumbre nos asemeja a Cristo. Esto no significa permitir abusos o injusticias. Significa actuar con la sabiduría de los hijos de Dios. Jesús prometió una paz que este mundo no puede ofrecer. Esa paz no depende de controlar a los demás, sino de entregarle cada reacción al Señor. Cuando Cristo ocupa el trono del corazón, la ira no tiene lugar. Cuando el ego muere, el amor florece. Y ese amor, según 1 Corintios 13, versículo 5, no se irrita, no guarda rencor. Que así sea también en ti. Y ahora escúchalo bien. El perdón es la llave que rompe las cadenas del enojo. La ira es como una prisión sin barrotes que encierra nuestra alma. Guardamos rencor creyendo que eso castiga al otro, cuando en realidad el único corazón que sangra es el nuestro. Santiago capítulo 1, versículo 20, lo deja claro. La ira del hombre no produce la justicia de Dios. La ira apaga la voz del Espíritu, oscurece el alma, nos encierra en el pasado. Perdonar no significa justificar lo que pasó. No significa olvidar ingenuamente. Perdonar es rendir ese dolor al pie de la cruz y decir, no dejaré que esta herida siga gobernando mi vida. El perdón no es un regalo que le das al otro. Es un acto de sanidad que el cielo desea para ti. Es el primer paso hacia la libertad. Porque cada vez que te aferras al enojo, es como si entregaras tu mente al enemigo. Revives el pasado una y otra vez, rascas la herida, cuando Cristo vino a sanarte, no a dejarte atrapado en el dolor. ¿Para qué seguir alimentando la furia? No hace falta estudiar filosofía para saber que el enojo no sana nada. Basta con mirar a Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque lo traicionaron, aunque lo azotaron, aunque lo clavaron, Él eligió el perdón, y tú también puedes hacerlo. Hay una fuerza sobrenatural que se desata cuando decidimos perdonar. No se trata de un simple gesto de bondad o de una frase vacía para quedar en paz con nosotros mismos. Perdonar verdaderamente transforma nuestra alma. Es como si al soltar esa carga, las cadenas del pasado se rompieran de una vez por todas. Ya no estamos encadenados a las heridas que otros nos provocaron. No estamos definidos por las traiciones, las mentiras ni por las injusticias que vivimos. Somos redimidos, lavados por la sangre del Cordero. Y eso nos da una libertad que el mundo no puede ofrecer. El rencor es astuto, se disfraza de fortaleza. Nos susurra que si no perdonamos, estamos en control. Pero esa es la mayor de las trampas. Porque la verdadera fortaleza no se demuestra reteniendo el dolor, sino entregándolo al único que puede sanarlo por completo. El Espíritu Santo nos impulsa a actuar con una templanza que no es humana, que viene de lo alto, como lo declara la palabra en la carta a los Gálatas. El fruto del Espíritu es dominio propio entre muchas otras virtudes. Cuando perdonamos, estamos dejando que el Espíritu obre profundamente dentro de nosotros. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando alguien a quien amamos nos traiciona? El corazón se rompe en 1000 pedazos, las emociones gritan, la mente no para de recordar cada detalle. Pedimos justicia, queremos explicaciones, deseamos una reparación. Pero si seguimos alimentando ese fuego, eventualmente seremos nosotros quienes terminemos quemados por dentro. El resentimiento no destruye al que nos falló, corroe al que lo abraza en silencio. Cada vez que revivimos ese momento, la herida vuelve a sangrar. Pero si entregamos ese recuerdo al Señor y decidimos que no será más un ancla que nos detenga, entonces experimentamos un descanso real. Y es importante entender algo. Perdonar no significa abrirle nuevamente la puerta a quien nos dañó. No, implica confiar ciegamente en quien rompió nuestra confianza. Perdonar es no permitir que el pasado controle nuestro presente. Es una decisión diaria, constante, valiente. Es despertar cada mañana y decir con convicción, Señor, hoy también elijo soltar esta herida, porque ese es el camino que conduce a una paz que no se puede explicar con palabras humanas. Es la paz que solo Cristo puede entregar, como lo enseña Filipenses capítulo 4, versículo 7. No tenemos poder sobre las decisiones de los demás, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos ante ellas. El Espíritu de Dios nos enseña que no es la ofensa en sí la que nos destruye, sino el lugar que le damos dentro de nuestro corazón. Si permitimos que se convierta en raíz amarga, afectará todo a nuestro alrededor. Pero si elegimos perdonar, reconocemos que los actos de los demás son reflejos de sus propias luchas internas y no una definición de nuestro valor como hijos de Dios. Esto no se trata de quedarnos callados ante las injusticias ni de tolerar abusos.
No se trata de ignorar el mal. Se trata de evitar que el odio se arraigue en nuestro interior. Porque cuando perdonamos no estamos liberando al otro. Nos estamos liberando a nosotros mismos. Dejamos de cargar con un peso que jamás nos correspondió. Dejamos de invertir energía emocional en un dolor que Dios ya nos pidió que dejáramos, en sus manos. La verdadera victoria no está en la venganza, sino en poder seguir amando, seguir creyendo y seguir de pie en medio de la tormenta, porque la paz no depende de que el mundo cambie a nuestro favor. La paz viene de saber que nuestras vidas están firmemente sostenidas por aquel que jamás nos falla. Perdonar es dejar de beber el veneno del rencor esperando que afecte al otro. Es abrazar la libertad que solo el amor de Cristo puede otorgar. Y, ahora, presta atención a este principio. Practica el dominio del espíritu. Porque cuando alguien nos hiere con palabras cargadas de veneno o actitudes provocadoras, es la carne la que se quiere levantar primero. Nos empuja a defendernos, a demostrar que tenemos razón, a devolver cada palabra con mayor intensidad. Pero la palabra de Dios es clara. El que tarda en airarse demuestra sabiduría, mientras que quien responde con rapidez está alimentando la necedad. Así lo expresa Proverbios capítulo 14, versículo 29. Actuar sin orar, reaccionar, sin meditar, es abrirle la puerta al pecado. Muchas veces, al dejarnos llevar por la ira, decimos cosas que jamás quisimos decir. Y las heridas que provocamos después pueden ser más profundas que las que inicialmente recibimos. Pero el dominio propio, ese fruto precioso del Espíritu, nos permite frenar antes de caer. Nos da tiempo para que el Señor hable a nuestro corazón antes de que nuestras palabras salgan al mundo como flechas. Tomarse un momento para respirar, para elevar una oración silenciosa, puede cambiar completamente el rumbo de una situación. Eso no es debilidad, es madurez espiritual. Es tener el control en medio del caos. Cristo mismo nos dejó el ejemplo perfecto. Siendo insultado, no devolvió insulto. Siendo golpeado, no respondió con odio. En su lugar, entregó su causa al Padre Celestial, como lo recuerda 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Así que si alguien te ataca, si te lanzan críticas injustas o intentan provocarte, quédate quieto. Guarda silencio si es necesario. Responde con una palabra suave si tienes paz para hacerlo. Porque eso demuestra que tu vida no está gobernada por emociones pasajeras, sino por el Espíritu eterno de Dios. Como bien dice Proverbios 15, 1. La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra dura alimenta el conflicto. En la vida cotidiana siempre habrá pruebas. El compañero que lanza comentarios sarcásticos, el conductor que grita en medio del tráfico, el familiar que parece buscar pelea en cada conversación. Tienes dos caminos: reaccionar según la carne o responder con sabiduría divina. Puedes encender un incendio o apagarlo con templanza. Puedes descargar tu ira o puedes ser guiado por el Espíritu y actuar con autocontrol. La Biblia lo dice con fuerza. Mejor es el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Proverbios 16:32. Qué frase tan poderosa. Porque tener control sobre uno mismo es una conquista más valiosa que cualquier logro exterior. Si alguien te critica y lo tomas como un ataque, tu impulso será defenderte. Pero si lo ves como una oportunidad para manifestar el carácter de Cristo, puedes respirar profundo, orar y permitir que la paz gobierne tu interior. Eso no es debilidad. Es fuerza bajo control. El mundo actúa bajo impulsos, pero tú, que has sido redimido, has sido llamado a vivir de otra manera. Has sido elegido para brillar, para marcar la diferencia, para reflejar a Cristo incluso en medio del conflicto. Y como enseñó el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu no es solo amor y gozo, también es paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. La templanza no es simplemente una virtud más. Es una declaración silenciosa pero poderosa de que Cristo ha tomado residencia en lo más profundo de nuestro ser. Es la evidencia viva de que ya no reaccionamos como antes, porque ahora somos guiados por algo más grande que nuestras emociones. Aquello que hoy percibimos como una ofensa imperdonable, mañana, con la luz del entendimiento divino, puede revelarse como una oportunidad disfrazada, una enseñanza que necesitábamos para crecer. Las heridas de hoy, por profundas que parezcan, con el tiempo se convierten en cicatrices que ya no duelen. Por eso esperar es un acto de sabiduría. Contenernos es una forma de fe.
y elegir responder con calma, cuando todo en nuestro interior clama por revancha, es una muestra del cielo obrando en nosotros. Ahora bien, vivir bajo el dominio del Espíritu no significa permitir abusos, ni resignarnos al silencio cuando algo merece ser dicho. No se trata de agachar la cabeza ante la injusticia, sino de levantarla con discernimiento. Actuar bajo la guía del Espíritu es muy distinto a reaccionar por impulso. Es tener la sensibilidad de escuchar cuándo hablar y la valentía de callar, cuando el silencio es más sabio. Si una situación requiere una respuesta, que ésta brote del recogimiento en oración, no del ardor de la rabia. La diferencia es abismal. Una palabra dicha en ira puede destruir, pero una palabra nacida de la comunión con Dios puede sanar. Elegir la paz no es una señal de debilidad. Al contrario, es una de las formas más puras de fortaleza. Es plantarse firme frente al mundo y declarar: mi valor no lo define tu opinión, lo determinó Cristo cuando murió por mí. Cuando sientas ese impulso de alzar la voz o devolver el golpe con palabras hirientes, recuerda, tienes la libertad de no hacerlo. Puedes inhalar, profundo, elevar una oración silenciosa, confiar en el Señor, y verás algo asombroso. Los conflictos pierden intensidad, la ansiedad pierde su fuerza, y aquellos que antes tenían poder sobre tus emociones ya no logran afectarte. Eso es verdadera libertad. Es la libertad de quien camina con el Espíritu, permitiéndole guiar cada palabra, cada silencio, cada respuesta. Pero hay algo más profundo detrás de nuestra reacción iracunda. Muchas veces la ira no es otra cosa que el eco de un corazón herido, un alma insegura que aún no ha encontrado su reposo en la identidad que Cristo nos ha regalado. Cuando no hemos aceptado del todo quiénes somos en Jesús, cualquier gesto, cualquier comentario, incluso una mirada, puede sentirse como una amenaza. Y no es la situación externa lo que nos desestabiliza, sino lo que esa situación saca a la luz dentro de nosotros. Si una crítica provoca una tormenta interna, quizás no es por lo que se dijo, sino por el valor excesivo que damos a esas palabras. Porque aún no estamos completamente afirmados en la verdad de Dios sobre nosotros. Si realmente creyéramos que somos hijos amados, redimidos por la sangre del Cordero, no necesitaríamos levantar murallas defensivas cada vez que alguien nos confronta. Podríamos mirar esas palabras como quien sabe que su identidad está cimentada en el cielo, no en la tierra. Pero si nuestra seguridad es frágil, si está edificada sobre la aprobación de los demás, entonces cualquier viento nos tumba, y en ese tambaleo emocional respondemos con furia, como si nuestra dignidad dependiera de esa defensa inmediata. Pero la palabra es clara. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Y ese dominio interno se debilita cuando dejamos que la inseguridad gobierne nuestro corazón. Vivimos como si necesitáramos proteger una imagen constantemente, como si debiéramos sostener una fachada perfecta ante el juicio de los demás. Nuestra mente, aún no renovada por la verdad de las Escrituras, traduce cada frase como un ataque personal. Nos volvemos reactivos. Pero he aquí la verdad que libera. Nadie tiene la capacidad de quitarnos valor, a menos que se lo permitamos. Dios ya ha dicho quiénes somos. Él nos ha llamado linaje escogido, sacerdocio real, nación apartada para Él. ¿Hay título más grande que ese? Recuerdo un momento difícil de mi vida, cuando mi cuerpo comenzó a cambiar y aumenté de peso. Cada comentario sobre mi aspecto físico me golpeaba como una lanza. Yo decía que era la falta de sensibilidad de los demás, pero con el tiempo entendí algo. No estaba enojado con ellos. Estaba decepcionado de mí mismo. Me dolía ver mi reflejo. Y cuando otros lo señalaban, yo sentía que tenían razón. No eran sus palabras las que herían, era mi propia falta de aceptación, mi percepción distorsionada. El problema no era externo, era interno. Era una falta de dominio, no solo sobre mi cuerpo, sino sobre mis emociones, mis pensamientos, mi identidad. En lugar de seguir alimentando mi ira, decidí hacer un cambio. Empecé a cuidar mi salud, a ejercitar la disciplina y, sobre todo, a profundizar en la oración. Y algo hermoso ocurrió. Los comentarios no se detuvieron, pero dejaron de afectarme. No porque el mundo hubiese cambiado, sino porque yo ya no era el mismo. Dios había restaurado algo dentro de mí. Porque cuando uno es transformado por dentro, nada de lo que venga de afuera tiene poder. La autoestima debilitada actúa como un filtro que deforma la realidad. Nos hace creer que todos nos observan, que todos nos evalúan y que cada palabra es una sentencia sobre nuestro valor.
pero el juicio humano no tiene autoridad sobre lo que Dios ha declarado. El problema no está en lo que otros dicen, sino en cómo lo interpretamos. El sabio Salomón escribió que así como el agua refleja el rostro, así el corazón revela lo que somos. Si tu corazón está lleno de temor, toda opinión ajena será una amenaza. Pero si está anclado en la seguridad de Cristo, entonces ninguna palabra tendrá el poder de mover tus cimientos. Cuando alguien diga algo que te duela, no huyas del dolor. Pregúntate, ¿por qué me afecta tanto? ¿Es porque temo que sea cierto? ¿Es porque aún no me he perdonado a mí mismo? En muchos casos, la respuesta será afirmativa. La ira no es el enemigo, es la alarma. Es el grito de algo dentro de ti que aún no ha sido rendido completamente al Señor. Pero también puede ser el punto de partida para la sanación. Si decides escuchar lo que el Espíritu quiere mostrarte a través de esa incomodidad, entonces, incluso la ira se convierte en una herramienta de redención. Así que la próxima vez que una crítica, una palabra dura o una situación conflictiva despierte ese fuego interno, detente. No reacciones. Escucha. Y permite que Dios transforme ese momento en una oportunidad para crecer. Porque cada impulso dominado, cada emoción entregada, cada silencio guiado, te hace más libre. Haz una pausa, respira profundamente y en ese silencio atrévete a mirar hacia adentro. No huyas de lo que sientes. Pregunta al Señor con honestidad, ¿qué es lo que realmente me duele? Porque el dolor, cuando se presenta con sinceridad, no es un enemigo, es un espejo, un reflejo que te revela con amor donde todavía necesitas ser moldeado por Cristo. Es en esos momentos de incomodidad donde se gesta el verdadero crecimiento espiritual. No es debilidad, es dirección. Cuando comprendes quién eres en Él, no en función de tus errores, ni de las voces que te han herido, sino según el valor eterno que Dios te ha dado, algo dentro de ti se alinea. Ya no te sientes obligado a levantar murallas para protegerte, ni a vivir a la defensiva. La necesidad de tener siempre la razón se desvanece. Las máscaras se caen, y lo que antes provocaba rabia, ahora solo revela cuánto te está sanando su presencia. Entonces llega esa paz que no se puede fabricar, que no depende de circunstancias externas ni de la opinión de los demás. Es la serenidad de quien ha sido abrazado por la gracia y camina sabiendo que no pelea solo. Porque el Señor es quien libra sus batallas. Como lo declara el Salmo 46, detente, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es confianza. Es la señal de un alma que ya no necesita controlar todo porque ha sido conquistada por el amor divino. Ahora bien, si deseas vivir con propósito, debes ir más profundo. Dile al Padre, examíname, muéstrame lo que hay dentro de mí. Conoce mis pensamientos. Si vienes ante Él con humildad, sin máscaras, Él te responderá. Y puede que descubras algo que jamás habías considerado, que tu enojo no nació de un momento aislado, ni de lo que te dijeron o te hicieron, sino de una necesidad más profunda. Tal vez clamas por ser reconocido, por sentirte amado, por saber que vales. Y cuando esa raíz es expuesta a la luz del amor de Dios, algo poderoso ocurre. La rabia pierde poder, y en su lugar comienza a brotar la sanidad. El siguiente paso es cuidar esa parte de tu alma que ha estado gritando en silencio por restauración. No es tiempo de condenarte por haberte enojado. No se trata de autocastigo, sino de permitir que la ternura de Dios toque esa herida que llevas cargando hace tanto. Tal vez has reprimido emociones que no sabías cómo verbalizar. Quizás creciste creyendo que tu voz no importaba o que siempre tendrías que protegerte solo. Pero escucha bien, el Señor ya te ha redimido. Él mismo lo declara en Isaías capítulo 43. No tengas miedo porque yo te rescaté, te puse nombre, mío eres tú, no eres cualquier cosa. Eres su hijo, y como tal, mereces ser tratado con compasión, no solo por los demás, sino también por ti mismo. Deja de endurecerte por miedo. Permite que el Espíritu de Dios ablande tu corazón. Eso no es fragilidad, es sabiduría del cielo. No estamos hablando de justificar el enojo, sino de rendírselo a Dios para que lo transforme en algo nuevo y lleno de propósito. Recuerda, mientras vivas en este mundo, la ira seguirá siendo una emoción humana. No desaparecerá por completo, pero sí puedes aprender a no dejarte dominar por ella. Puedes decidir cada día caminar según el Espíritu y no según la carne. Es un ejercicio de entrega constante.
Cuando llevas tu enojo a los pies del trono, de la gracia descubres algo liberador. Esa emoción ya no gobierna tu vida. No es que nunca más te enojarás, es que ahora sabrás cómo responder con sabiduría en vez de reaccionar con impulsividad. Entenderás que la ira no es una orden que debas obedecer ciegamente. Es solo una señal, un mensaje que puedes presentar ante Dios. Y cuando haces eso, cuando decides entregárselo todo, encuentras libertad real. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay verdadera libertad. No te dejes arrastrar por cada emoción intensa. Deja que Cristo tome el timón, que sea Él quien dirija tu corazón. Y si mientras escuchas estas palabras sientes que algo dentro de ti se conmueve, no lo ignores. Tal vez Dios te está hablando. Tal vez hoy sea ese día en que comienzas de nuevo. Así que abre tu corazón y dile con fe: Señor, empieza hoy una obra nueva en mí. Transforma mi mente, fortalece mi espíritu, limpia mis emociones. Yo confío en ti. Y créelo, Él es fiel y lo hará. Y si esta palabra ha tocado tu interior, no la guardes para ti solo. Compártela. Deja que otros también reciban aliento. Puedes manifestar tu fe dándole un me gusta a este mensaje, como un acto que dice: Señor, recibo esta verdad. También te invito a escribir en los comentarios lo que Dios está haciendo en tu vida. Tu historia puede ser el soplo de esperanza que alguien más está esperando. Y no olvides suscribirte para seguir recibiendo mensajes que edifiquen tu alma y te acerquen cada vez más al diseño divino que Dios trazó para ti desde antes de que nacieras.